en adelante. Bien, pues ya estamos grabando. Voy a estar entonces colocando la presentación. Y ustedes, ¿verdad? Tan pronto la suba, pero ustedes me van a decir si se ve o no. Déjenme saber si la ven, porque yo no lo puedo ver. Se está viendo. Sí. Dice algunas reflexiones sobre los retos de la educación superior en Puerto Rico y el rol de la UPRAC. Pues bien, como les dije, esta presentación, la idea es que ya yo la había traído al Senado Académico, ¿verdad? Y fue algo que nos pidió la rectora preparar para el Senado Académico. Entendí útil trabajarla también con ustedes y tener esta discusión a este nivel. La idea es que tengamos un intercambio. Yo voy a ir pasando slide por slide y entonces voy a ir parando por si alguien quiere comentar algo. O sea, no voy a esperar hasta lo último para preguntas o comentarios, sino que por slide yo voy a hablar, digo, ¿verdad?, mis reflexiones y luego entonces abro, antes de pasar al próximo slide, abro, para comentarios, preguntas y otras cosas. Así que, ¿por qué algunas reflexiones? Porque yo he estado dándome la tarea desde que entré a esta posición de OPEI. Yo llevo casi un año, en noviembre 16 cumplo un año exacto de que asumí la posición de aquí de OPEI, pero ya yo venía desde mi posición de investigador institucional mirando muchos datos de esto y mirando un poco el ambiente externo de lo que está pasando. Y pues hay unas cuestiones que tenemos que ver de lo que está pasando fuera de la educación superior para de esta manera nos ayuden a tener perspectiva precisamente de este proceso que nosotros estamos haciendo de cara a los próximos 5 años. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos mover la universidad? ¿Dónde entendemos que es aguas seguras hacia mover la universidad para que siga, tengamos oportunidad de tener una matrícula robusta, una actividad académica creciente, vibrante, que sigamos cumpliendo el rol de nuestra misión educativa y de formación de profesionales y de gente de bien para nuestra sociedad? Así que eso es parte de lo que vamos a estar viendo. Bien, este slide que están viendo allí, el reto del mercado de la educación superior postsecundaria en Puerto Rico. En mi visión de José Bonilla, yo encuentro que hay un reto importante en que tenemos un exceso de oferta, pero una demanda estudiantil cada vez menor y acoto demanda estudiantil tradicional. Y esto nos lleva a que ese fatídico martes 2 de mayo 2023 nos levantamos ese día y cuando tomamos el periódico nos vemos la triste noticia de una universidad en Puerto Rico que llevaba por más de 50 años en Puerto Rico cerrando porque su matrícula ya estaba, la matrícula había bajado tanto que había llegado a un nivel que ya era insostenible, viable económicamente mantener la operación de esa institución, de esa universidad, y después de 50 años en Puerto Rico tiene que cerrar la American University. Ya nosotros, esto, ¿verdad?, levanta la señal de alarma para muchos, pero para gente como yo y muchos como nosotros que llevábamos trabajando estos números, ya esto lo veníamos venir desde hace décadas, por lo menos desde hace 10 años. Ya veíamos venir este asunto y pues en alguna medida levantábamos la voz, clamábamos en el desierto y no se nos hacía mucho caso, pero sí lo veníamos advirtiendo de que ya había unos fenómenos que estaban ocurriendo, que vamos a estar hablando un poquito en esta presentación, que nos daban las señales de que cada vez tenemos que empezar a buscar estrategias para expandirnos, a buscar una oferta que apelara a estudiantes no tradicional, porque hablamos de estudiante tradicional como el estudiante bona fide, que lo habíamos hablado muchas veces en las primeras reuniones, este estudiante de escuela superior que se gradúa y entra a la universidad, ese es el estudiante tradicional, y ese tipo de estudiante cada año era menos, iba bajando, iba siendo menos. Así que antes de pasar a la próxima slide, si hay alguien que quiere alguna reflexión sobre esto, lo que acabamos de decir, o alguna pregunta.
puede abrir los micrófonos en confianza y comentar, o levantar la mano y le damos el turno. Melba, ¿quieres compartir algo, por favor? Muy buenas tardes a todos. Pues Sí. yo soy una de las personas que trabajo con lo que acabas de estar hablando día a día y he visto cómo de año en año pues ha ido bajando la cantidad de estudiantes, tanto que atendemos como admitimos como que se matriculan. Y hay una gran cantidad de factores, no solamente es la merma en la población, hay otros factores que han hecho que nuestra universidad pues esté recibiendo una cantidad menor de estudiantes, no el recinto de Aguadilla solamente, la Universidad de Puerto Rico en general, que pues esto es uno de los retos que hemos estado trabajando, como tú dices, Bonilla, dentro de hace varios años atrás, donde hemos tratado de ir viendo qué estrategias podemos ver para que la universidad pues agarre más estudiantes. Y una de las cosas es la nueva certificación 33, donde se están admitiendo estudiantes tradicionales y no tradicionales. Y no tradicionales, no en el sentido de que son estudiantes como los que mencionaste, que son estudiantes adultos, etcétera, sino estudiantes que no han tomado el College Board, estudiantes que no tienen el promedio requerido, pero tienen otras habilidades. O sea que la universidad se está tratando de mover de otra forma de admisión, que es un reto que lo estamos tratando de ver. Tremendo, Melba, vamos a seguir dialogando sobre ese puntito, sobre esa base de lo que tú planteas. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Pues vamos a ir rapidito al segundo slide, al próximo slide, que precisamente habla, vamos a reflexionar sobre ese tipo de estudiantes, tradicional y no tradicional, ampliamos un poquito más esa conversación sobre lo que planteó Melba acerca de qué bueno que a través de la certificación 33 expande el rango de lo que se define tradicionalmente como estudiante tradicional o no tradicional, pues más bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia básica entre un estudiante tradicional y no tradicional? Pues como dijimos antes, el estudiante tradicional es aquello que se refiere a estudiantes postsecundarios menores de 25 años que se inscriben directamente desde la escuela secundaria, ¿verdad? Que entran a edades de 18 típicamente, quizás 17 o 19, que entran directamente de la escuela secundaria, asisten a tiempo completo y no tienen responsabilidades importantes en la vida y el trabajo, como por ejemplo trabajo de tiempo completo dependiente. Ese es el estudiante tradicional, el estudiante bona fide, el estudiante que usualmente, el típico estudiante que nos suele entrar aquí en un 80 o 90%, aquí en Cora, que es estudiante que básicamente está dedicado a full time a estudiar y aunque tenga un part-timecito o algo así, pero no es algo que dependa a su familia de ello. Lo hace pues, para tener un ingreso adicional para costear sus estudios. Ahora bien, el estudiante no tradicional es aquel estudiante ya usualmente adulto que no participa en la educación superior inmediatamente después de escuela secundaria, que tienen 25 años o más, tienen funciones, responsabilidades importantes en la vida y el trabajo. Quiero simplemente algo que dijo Melba muy importante, estudiantes que quizás no hayan tomado el College Board, pues usualmente son estudiantes que a lo mejor de momento no entraron inmediatamente de escuela superior, se interesaron por él estudiar a la universidad, a lo mejor se dedicaron a ir a trabajar, pero en el proceso, pues después entendieron, no, mira, yo quiero ir a estudiar a la universidad y pues ya no, como no habían tomado el College Board en su momento dado cuando estaban en la escuela superior, pues la universidad le da la oportunidad de aceptarlo, de admitirlo por algún tipo pues, algo diferenciado, ¿no? O algo que convalide ese requisito de lo que es el College Board. Melba, si nos puedes hablar un poquito más sobre ese asunto de esa certificación 33 y ese estudiante no tradicional para nuestro conocimiento acá. Bueno, los estudiantes tradicionales, en el caso de la admisión, son los estudiantes que se admiten como antes. College Board, transcripción de crédito, promedio de escuela superior y el IGS.
y el IGS pues que se decide dentro del programa, cumple con ese IGS y fue admitido. Ese es el tradicional con respecto a la certificación 33. El no tradicional es el estudiante, como dijiste, que no ha tomado College Board, no cumple con el índice, pero que cumple con otras cosas, como por ejemplo, tiene que tener un promedio de 2 puntos o más. Todo estudiante para cualificarse como no tradicional y poder irse por esa vía, que es la no tradicional, tiene que tener 2 puntos. Después que tiene 2 puntos, tiene que cumplir con unos criterios, o que tiene habilidad especial, o que es un estudiante internacional, que tenga, by the way, tenemos que decir que tuvimos 5 estudiantes no tradicionales de Perú, de México, de Italia, los tenemos ahora mismo en la universidad, estudiantes no tradicionales, que obvio, esos estudiantes no le daban la oportunidad de tomar el College Board, porque venían de un país extranjero, estudiantes que tienen, el nombre no me gusta mucho, se llaman comunidad marginada, pero son estudiantes que vienen de pocos recursos, son estudiantes que tienen pocos recursos, estudiantes adultos. En el caso de la certificación especifica que sean de 23 años o más, que sí. Aquí veo en la presentación de 25, pero en el caso de la certificación 23 o más. Estos estudiantes, una vez cumplen con el requisito del criterio de poder ser no tradicional, pues los ve un comité de admisiones y ese comité verifica que ese estudiante pues tenga los 2 puntos y cumpla con los criterios de la certificación 33 y luego de eso los pasamos al departamento. El departamento los ve, puede utilizar para evaluarlo como entrevista, examen, portafolio, lo que ellos entiendan. Y entonces ese estudiante puede ser admitido. Tengo que decirle que el año pasado se admitieron 53 estudiantes de esa manera. O sea que si venimos a ver, se logró un poco, siendo el primer año que se admiten estudiantes no tradicionales, se logró atraer una cantidad de estudiantes más o menos con este criterio, que pues, hubieran sido 50 estudiantes que no hubieran llegado de otra manera. De todas formas, esto se está evaluando. Estuvimos en reunión con la Junta de Gobierno para ver si se puede simplificar un poco, porque pues, entendemos que va a muchos sitios, el comité, el departamento, etcétera. Queremos simplificarlo un poco, pero la idea de seguir admitiendo estudiantes no tradicionales continúa. Va a continuar para la admisión 2024, aunque tenga algunas variantes al respecto. Así que yo creo que ese reto la universidad está tratando de bregar con él, que podamos decir, pues mira, vamos a seguir admitiendo estudiantes, aunque no sea el estudiante tradicional. Claro está, la comunidad universitaria tiene que velar por sus estudiantes. Se le envió a académicos, a estudiantiles. Hay que velar porque son estudiantes que en un momento dado no cumplen con unos criterios que establecía la universidad para un programa específico. O sea, que yo entiendo que vamos con... Sí, que es un trabajo en equipo y todos tenemos que poner nuestro grano de arena para que el proyecto se dé. Claro que sí. Te pregunto, Melba, sobre esos extranjeros que me menciona, ¿ellos están estudiando en presencial o online? Están estudiando presencial, pero estos extranjeros solamente tenía uno, el muchacho de Cuba, que es el muchacho que tenía que hacer los trámites con inmigración, porque los demás o tenían residencia o tenían ya visa, que no tenían que ser pasados por el proceso de inmigración. Solamente el muchacho de Cuba sí lo tuvimos que trabajar por inmigración y él está presencial. Él logró llegar. Sí. Muy bien. Esta oportunidad aplicaría también a estudiantes que quieran estudiar a modalidad a distancia o todavía eso no. Sí, no, o sea, aplica también a los estudiantes que estén a distancia, porque recuerda que vamos a tener para este año 2 programas completos a distancia, el de humanidades y el de inglés. Ellos también pueden aplicar a ese programa, a esos programas. Sí. Cómo no, gracias Melba por eso y sabes que te vamos a estar ocupando mucho en la presentación. Claro, aquí a la orden, aquí a la orden. Seguro que sí. ¿Alguien más que quiera comentar algo, alusionar alguna pregunta o algo así? Me puede alzar la mano para saber.
Pues muy bien, pues vamos a seguir entonces. Sí, aclaro, ¿verdad? Que esto es una definición general, ¿verdad? Que basado en el Centro para el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, pero bien, ¿verdad? Acá a nivel de la UPR, ellos consideraron ya a partir de los 23 años, entonces, de estudiantes adultos, ¿no? Como parte del requisito para poder participar de esta certificación de estudiantes no tradicionales. Entonces, bien, pues en esta presentación nos proponemos por medio de ella compartir unos análisis gráficos, principalmente que contempla el panorama de los últimos 23 años académicos de la matrícula de primer semestre. El último año que estamos vigentes no está contemplado porque al momento de hacer esta presentación todavía esa data no había entrado, tanto de la UPR Aguadilla como en el sistema UPR. En OPEI nos dimos a la tarea de buscar información que permitiera tener una visión panorámica de la relación entre la matrícula de UPRAC y la matrícula total del sistema UPR. También esa relación con la matrícula de instituciones de educación superior en Puerto Rico y también cómo contrasta eso con la población puertorriqueña entre las edades de 18 a 24 años, que son las edades que se asocia la edad del estudiante tradicional universitario. Así que eso es lo que vamos a estar viendo a continuación, esa serie de estadísticas. Esto es información que la traemos en esta presentación, pero esto es público, está en nuestro portal de OPEI, tanto a través de las estadísticas del Facebook y otras, como también de los estudios institucionales. Así que la persona del departamento, ¿verdad? O los grupos aquí que quieran más información, simplemente, por ejemplo, en el caso del comité, subcomité 1, bueno, está este servidor, obviamente, en el subcomité número 2, que es del análisis del ambiente interno, pues está la compañera Roselyn Matías, que es la oficial estadística, así que pues ella puede facilitar cualquier información estadística que tengan a ver. Y en el caso del subcomité 3 del análisis del ambiente externo está la compañera Pamela Pérez, que ella es parte de esta oficina como investigadora institucional, que también está en capacidad de brindar información estadística que necesita. Así que esto simplemente a modo de resumen aquí, pero tenemos mucha más información más amplia en el inventario de estadística de la oficina. Bien, aquí simplemente, y esta es información que de lo que nos envían precisamente la compañera Melba de admisiones. Este año el cierre del proceso de admisiones concluyó con un cupo de 757, una admisión de 721, ¿verdad? Una admisión efectiva. De esos se reservaron 580, de los cuales 485 fueron finalmente matriculados. Así que pues tenemos allí una tasa, ¿verdad? de matrícula, 485 dividido entre 721, de cerca del 67% de los que se admitieron se matricularon. Ese por ciento, ¿verdad? De momento no tengo el referente de otros años de ese por ciento, pero me parece que es bajito. No sé si Melba, me puedes corregir. Voy a contrastarlo con por ejemplo, en el 2019, hace 5 años atrás, donde tuvimos una admisión de 895 y matriculados 626. 626 dividido entre 895, eso dio 69%. A mí me parece que he visto por cientos mayores, me corrigen Melba si me equivoco, en el pasado, de ese porcentaje de matriculados y admitidos. Sí, los porcientos han ido bajando poco a poco. Han ido bajando poco a poco y que a veces lo comparamos con el año anterior, porque el año anterior fue más bajito. Por ejemplo, si tú miras ahí en el 2019 fue 626. 2020 matriculamos 565. 2021 fueron 503 y 2022 fueron y 2023 fueron 485. No me acuerdo del 2022, pero fueron, si lo miras, hemos ido bajando. 500 y pico, 503, 485. Que sí, claro. Que el porciento y el cupo, claro, si te fijas, el cupo era 875. Teníamos un cupo mayor que el del año pasado. Por tanto, pues claro, el porciento también se diluye, pero
pero también hemos mantenido el cupo entre 700 y pico y 800, que el cupo no ha variado tanto. Lo que me preocupa la variación es en la admisión, en los matriculados, porque si tú miras, 721 estábamos casi cerca del cupo, pero correcto, no lo logramos matricular. Pues, lo que yo observo es que no solamente hemos bajado en términos absolutos, ¿no?, en el número de matriculados de los admitidos, hemos bajado en las admisiones, hemos bajado también en los matriculados posterior a las admisiones, sino que también ese porcentaje entre matriculados y admitidos me parece también que ha bajado. Me parece que en el pasado yo he visto porcentajes más altos de los que se matriculan con respecto a los admitidos. Y nosotros nos dimos a la tarea en OPI el año pasado a hacer un estudio que de hecho pues, a ver si lo compartimos allí en los foros, en Teams, de esos estudiantes que entraron en el 2022, que fueron admitidos y que no se matricularon. O sea, incluso fueron algunos hasta reservados, pero no se matricularon. Y por lo menos en las conclusiones que nosotros llegamos en ese estudio, muchos de ellos pues optaron por irse a las privadas. No sé si Melba estaba al tanto de eso y si tienes alguna explicación de ese fenómeno, por qué si ya estaban admitidos con nosotros, por qué optan por irse a una privada si ya habían sido admitidos. Bueno, ese es uno de mis grandes retos porque sí, mi cálculo siempre son que después que tienen cursos puestos, o sea, están reservados y le hemos puesto cursos, más o menos 90, 100 se me van. Eso no falla. Más o menos 100 personas no pagan la matrícula. Sí. Esto tiene que mirarse varios factores. Es más fácil matricularse en la universidad privada. Incluso te tengo que decir que cuando estábamos en línea, que estábamos remoto, los estudiantes me llamaban y no se iban, pero yo le decía, si tú estás remoto también allá, ¿por qué te vas a ir? Si aquí es remoto, pero allá también, pero es diferente. O sea, yo creo que tenemos que mirar el taller que vimos ayer del servicio que debe ser como el de Disney. Yo creo que nosotros tenemos que mirar el servicio de un estudiante desde el día que se admite hasta el día en que paga su matrícula. Y ese recorrido es tan largo, si lo vienes a ver, que ahí es que vamos perdiendo la gente. Tendríamos que usar estrategias desde enero, que yo tire la admisión el 30 de enero, hasta el 3 de agosto que se matriculen. Esa brecha hay que hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer durante ese tiempo para que la gente pues no se vaya? Yo creo que ahí tenemos que pensar en eso. Claro, pues, importante, ¿verdad?, que en ese subcomité del análisis del ambiente interno, ¿verdad?, puedan mirar estas cositas como parte de esos retos institucionales, ¿verdad? Uno en el SWOT análisis se le llaman debilidades, pues, se le pueden llamar debilidades, pero a la misma vez son retos que queremos superar, ¿no? O sea, no hay ninguna debilidad que si le ponemos empeño, esfuerzo, la podamos mejorar y podamos superarla. Lo hemos hecho en el pasado siempre. Hemos tenido aquí en el pasado retos. En un momento dado, por ejemplo, teníamos el reto de que los edificios, ¿verdad?, esto eran unas barracas de soldados y esto no servía para universidad y vimos cómo las pudimos adaptar para hacer una universidad. Así que así sucesivamente hemos tenido muchos retos que con esfuerzo, con empeño, con compromiso los podemos superar. Pues continuamos por aquí. Esta grafiquita que quiero compartir con ustedes es de la matrícula total del sistema UPR. Vean que en el 2001, en el 2001, teníamos una matrícula de 69.551. Me parece que ese fue el pic más alto que hemos llegado en matrícula. Eso es a principios del siglo XXI, básicamente, ¿no? El primer año académico del siglo XXI, 2000-2001, tuvimos una matrícula de 69.551. No recuerdo que hayamos superado los 70.000, quizás a lo mejor en el 99 o algo así, pudimos haber tenido una matrícula de 70.000, pero por lo menos lo que es del siglo XXI para adelante es la matrícula más alta que hemos tenido, que más o menos se sostuvo ahí por encima de los 69.000 en esos primeros 3 años académicos. Luego entonces a partir del 2000
2004 comienza a tener un proceso de declinación hasta llegar hasta el 2006-2007, para luego entonces entre el 2007 y el 2009 comenzarse a ver cierto crecimiento, o tendencia de crecimiento nuevamente, para caer en el 2010 en adelante en niveles por debajo de los 60,000. O sea que vemos que después de muchos años, en el 2010, 2011-2012, caemos en una matrícula por debajo de 60,000 del sistema UPR, y ahí nos mantenemos por debajo de esos 60,000 hasta, si no hasta el 2016-2017, donde recuperamos nuevamente estar por encima de los 60,000. Para el año siguiente, caer en el 2017, se cae en esa matrícula de 58,402, aunque el 2017-2018 fue el año de María como tal, no fue el efecto María inmediato allí en esa diferencia, pero sí posiblemente entre el 2017 y el 2018, que está aquí, pues pudo haber sido el efecto María, que cae la matrícula a 54,000. Y de ahí en adelante seguimos una tendencia bajista bastante rápida hasta caer por debajo de 50,000 en el 2020-2021 y así lo sucesivo hasta el 2022-2023, que estamos en el nivel de 42,000. Fíjense que desde 69,000 que teníamos en el 2000-2001 estamos en el orden de poco más de 40,000 en el 2022-2023. Y quiero dar, antes de abrir la comentario, esta gráfica está atada a la anterior. Esto simplemente mide el cambio porcentual de un año a otro, ¿no? Ese crecimiento y decrecimiento que veíamos en esta tabla, pues lo estamos viendo aquí en términos porcentuales. Y vemos como en esos primeros años, como le dije, pues no varió tanto, pero entonces empezamos a ver a partir del 2004, 2005, 2006, pues caídas, ¿verdad? De 2, 4, 3%. Para luego entre el 2007 2009 empezar a subir en porcentajes de 2, 1%, 3%. Pero entonces vemos que entre el 2010 y el 2011 las caídas fueron bastante estrepitosas, de 6% a 8%. Se mantuvo estable entre el 2012 al 2014 para subir entonces entre el 2015 y 2016 a razón de 3 y 4%, pero ya del 2017 en adelante lo que hemos visto es una caída estrepitosa, bastante drástica en la matrícula total de estudiantes de UPR, y pues como decir, ahí fue la explosión. Claro está, fueron años difíciles de pandemia, del huracán María, y de temblores y otras cosas, años difíciles que se unen a otras cosas como también el asunto de los nacimientos, que ya eso se veía venir porque en el Departamento de Educación, a nivel de la escuela, ¿verdad? K12, ¿no? La educación K12, ya veníamos viendo cómo los niños en el sistema escolar venía bajando ya esa matrícula, y eso era cuestión de tiempo de que eso se dejara sentir a nivel universitario en las edades, en las próximas generaciones. No sé si hay algún comentario sobre estas gráficas y sobre estas tendencias que estamos mostrando aquí. ¿Alguna reflexión? Sí, Hermela, sí. Discúlpame, pero es que como es un tema que hemos estado trabajando tanto, Sí. Tú miras desde el año en que lo traíste, desde el comienzo del siglo, Sí. Y para el año había un alza y se mantuvo en 69,000, algo así. Pero Sí. si miras el año 2017, que hay un alza nuevamente, durante el 2015 y el 2016, la administración de la Universidad de Puerto Rico se da cuenta que era importante y necesario promover la universidad. Antes de esta fecha, nosotros teníamos una cantidad de, por ejemplo, 30,000 solicitantes para 11,000 espacios, o sea, estábamos cómodos admitiendo gente. Por tanto, no teníamos que hacer ningún tipo de esfuerzo para poder seguir admitiendo la cantidad que queríamos, que si lo mira, estaba estable, 68, 69,000. ¿Qué pasa? Cuando se dan cuenta en el 2015, es que se da cuenta que nosotros tenemos que promocionar la universidad, que no llegan solitos. Y en el 2017, si lo miras, aumentamos un poco, fue el primer año en que tuvo el efecto de los reclutadores. Ese primer año, y nosotros específicamente Aguadilla,
No sé si tienes el dato, pero tuvimos 960 matriculados de estudiantes de nuevo ingreso. Es el año que hemos tenido lo más posible. Y yo sé que eso fue una de las cosas que nos ayudó grandemente. Y pues como dato esperanzador, tuvimos una caída, pero ahora nuevamente la administración se está dando cuenta que tenemos que poner empeño en este renglón, en el renglón del reclutamiento. Así que yo creo que para los próximos años eso puede subir, puede darnos una ayuda, porque se le está poniendo empeño a lo que es el reclutamiento. Melba, ahora que traes eso a colación, me dice que hubo unos años que estábamos bastante cómodos en términos de las solicitudes. Sí. ¿Hasta qué año fue eso? Más o menos, que podemos decir que estábamos cómodos. Más o menos era así, como tu mejor criterio, así de momento. Sí, 97, 98. Te puedo decir que todavía en ese 2000 teníamos solicitantes que nosotros denegábamos. O sea, se denegaba, la universidad denegaba por espacio. Eso ya no existe. Ya nosotros ¿Como hasta qué año? Eso fue como hasta principios de siglo, como hasta los primeros años. Se denegaba. Por espacio. Yo te podía decir a ti que yo no podía admitir nadie más en biología, nadie más en sistemas de oficina, que ese programa me preocupa mucho. Yo a veces tenía que dejar gente fuera porque no había la manera de poder acomodarlos. O sea, claro, siempre había programas que se quedaban vacíos, pero siempre había programas que yo tenía que decirle, mira, no puedo admitir más. Eso ya no se ve hace como 5 o 6 años. O sea, que eso estamos viéndolo. O sea, que la última vez que tú recuerdas que hayas tenido que denegar porque estaba lleno, hace más de 5 o 6 años. Sí, hace más. Y tenía que denegar, por ejemplo, en programas como biología. Siempre fui admitiendo a otros programas, pero había estudiantes como biología, como sistemas de oficina, porque lo traigo porque ahora está bajito. Pero hubo un momento en que yo a veces me tenía que pasar por 20 estudiantes o algo así. O sea, le tengo que decir que en un momento dado admitimos en educación de una manera que hasta pensamos en tener una sección nocturna de tanta gente que se admitió en el programa de educación. O sea, que tenemos que mirar los programas uno a uno para poder ver qué ha ocurrido con estos programas que de un momento tuvieron un enfoque bien. Ahora no tenemos casi solicitantes. Pues sí, ciertamente, comentando eso que mencionas de los reclutadores, debo presumir, Melba, ¿verdad? Solamente por preguntar que esos reclutadores van a seguir enfocados en lo que es el estudiante tradicional de escuela superior. Y el no tradicional, nosotros le estamos dando la información tanto al estudiante como para tradicional como no tradicional. Incluso los estudiantes que voy a ver ahora en enero, voy a tener no tradicionales también. ¿Dónde ustedes van para captar a ese estudiante no tradicional? Lo que pasa es que el estudiante no tradicional que tú me hablas, que es el estudiante que ya tiene más de 25 años, etcétera, yo consigo estudiantes no tradicionales en la escuela superior. ¿Por qué? Porque no han tomado el examen de College Board. Eso para mí es un estudiante no tradicional. Porque, o sea, porque no tiene el índice para el programa como tal. O sea, ese estudiante yo lo puedo considerar no tradicional y lo voy a admitir y voy a tener para enero. Y lo de los reclutadores es un factor que yo sé que la administración le está dando mucho apoyo y nos están dando mucho, pues, un empuje. Y eso me da la esperanza de que ese 42,000 suba, porque nos están dando un apoyo diferente a reclutar, a ir a los sitios, a buscar al estudiante a la escuela, a las plazas, a las actividades, a donde sea. O sea que... Melba, entonces ese estudiante que tú mencionas que lo estás reclutando en la escuela superior como no tradicional porque no ha llenado el College Board, no sabes por qué razón en un principio no cogió el College Board, no hay una razón por la cual, a diferencia de otros compañeros que sí se dieron la oportunidad de coger el College Board, ¿por qué ese estudiante que también está en la escuela superior en esas mismas edades decidió no coger el College Board? Ok, hubo un momento dado en que se hizo el anuncio de que no se necesitaba el College Board para entrar a la Universidad de Puerto Rico. Y te tengo que decir que había gente que cancelaron el examen que ya habían pedido. Había solicitado el College Board, pero al hacer este anuncio, la gente empezó a no coger el College Board. Luego, cuando se hace el anuncio de que es opción,
por un proceso, si no tiene College Board, la gente vuelve a querer acoger el College Board. O sea que hubo un momento en que se creyó, mira, ya no necesito el College Board, lo voy a cancelar, quiero coger. Sí. Pero al ver que a veces da más trabajo admitirte por no tradicional porque tienes que presentar un portafolio, porque tienes que presentar una entrevista, pues entonces mejor me voy por el College Board. O sea que esto ha sido como que primero vi eso como una salida, pero ahora no. Ahora mejor toma el College Board. Si es que no tengo más remedio, pues entonces me voy por no tradicional. ¿Sabe? Que ha habido como ese enfoque. Pero también están estudiantes que no lo toman porque pensaron irse para otra universidad que no lo requiere. Y entonces después lo cogemos acá. ¿Sabe? Que eso lo podemos atajar también. Sí. Muy bien. Sí, pues te agradezco eso para aclarar y entender ese aspecto. Pues pienso yo, Melba, que ciertamente, y vamos a verlo en una gráfica subsiguiente, todavía hay un mercado de educación superior que todavía queda, ¿verdad? Algo que podemos, yo le llamo el bizcocho, todavía podemos seguir comiendo de ese bizcocho, pero es un mercado de, pues, ya me lo estás diciendo, son estudiantes que vienen de escuela superior, ese estudiante que viene de escuela superior, independientemente sea el tradicional, ¿verdad? Que el que coge el College Board o el que no coge el College Board, como quiera caer en la misma categoría, que son los que vienen directamente de la escuela superior ahora, el tiempo reciente. Sí, ese bizcocho, todavía queda falta del bizcocho y podemos aspirar a más, pero es un bizcocho que cada vez va a ser menor. Yo le llamo un arroyo que se está secando, lo que te quiero decir, si no ocurre el nacimiento. Y como mucha gente está buscando de ese mismo arroyo que estamos nosotros buscando, eso también es lo que nos ocurre, porque a veces yo analizo una escuela, por ejemplo, yo voy y digo, la escuela de Quebradilla tiene 180 matriculados en cuarto año, y cuando miro, 30, 20 han solicitado a toda la UPR y 3 casos son para Aguadilla, pues ahí inmediatamente le digo a las muchachas, arranquen para esa escuela, porque ahí hay 180 prospectos que no han solicitado a la UPR. O sea, hay tela de donde cortar, pero hay que ir paso a paso. Hay que ser más agresivo, vamos a decirlo de esta manera, de lo que en otros años, no agresivo, sino activo, ¿verdad? No pasivo, sino más activo. Hay que ponerle más empeño a todo eso, sí. Correcto, sí, excelente. Pues vamos a ver la próxima gráfica que precisamente habla de la UPR. Aquí pues se me pasó, no quise cargar demasiado la gráfica, pero se me pasó traer los estudiantes de escuela superior, los nuevos ingresos en esta tabla, pero simplemente aquí vemos la matrícula. Las matrículas pues, del sistema de nosotros, de la UPR Aguadilla, vemos que a principios de siglo, 2000-2001, estaba en 3.218 y estuvimos por encima de 3.000 hasta el 2009-2010. A partir del 2010-2011 estuvimos por varios años por debajo del 3.000, por 3.900, para luego entonces a partir del 2015, que un poco pues Melba nos dio la respuesta de que hubo unos esfuerzos en esos años entre el 2015, 2016 y 2017 para promocionar más la universidad y vemos que hubo en esos años un boom, ¿verdad? Nuevamente de matrículas de sobre 3.000 estudiantes por los próximos 4 años, incluso hasta el 2018-2019, que fue el año post María. Pero ya a partir del 2019-2020 empezamos a ver que la matrícula empezó a caer bastante estrepitosamente, a razón de casi de 200 a 300 estudiantes anuales. Por lo menos en el último año se ha frenado bastante esa caída, que por ejemplo el año pasado, 2022-2023, pues se quedó en 1985, ahora se quedó en 1900 o 1899, o sea que no cayó tan drástico, pero quiero también que vean esa gráfica lineal que se mueve entre las barras. Eso es el porcentaje de la matrícula de UPR como por ciento de la matrícula total de la razón porcentual de la matrícula de UPR Aguadilla con respecto a la matrícula de UPR. En otras palabras, ¿qué por ciento de la matrícula nuestra representa el total de la matrícula de UPR? Por ejemplo, en el 2001 representábamos, ¿no? La aportación de nosotros de la matrícula nuestra
de la UPR Aguadilla al total de la UPR era un 4.6%. O sea que, y básicamente, pues, ese por ciento ha fluctuado entre 4.6 a 5.9, el punto más alto que fue en el 2017-2018. Pero vean que aún cuando nuestra matrícula bajó en el 2022-2023, como quiera el porcentaje se ha mantenido en el mismo 4.6 que a principios de siglo, cuando teníamos matrículas por encima de 3.000. O sea, lo que eso muestra es que el factor, nosotros en la UPR Aguadilla no hemos tenido un factor endógeno particular que haga caer la matrícula. Básicamente estamos siendo arrastrados por lo que estamos siendo arrastrados todas las universidades en Puerto Rico y la UPR, que es pues por los factores de, ya sea de baja natalidad, de la emigración y otros factores, ¿verdad? Que también tiene que ver con muchos estudiantes que ya no quieren estudiar en estudios así universitarios, sino que pues, quieren quizás irse a escuelas vocacionales o se van directamente con el cuarto año a trabajar, ¿sabes? Así que eso es por lo menos lo que reseñamos en esa gráfica. ¿Algún comentario adicional sobre aquí? Pues esta gráfica básicamente es la misma gráfica anterior, pero en términos del cambio porcentual de un año a otro, que como le dije, los primeros 3 años del siglo XXI, perdón, pues vimos aumentos de 2 a 3 y 4%, pero entonces después seguido entre el 2004 al 2010 en caídas, ¿verdad? Hubo un leve aumento en el 2009-2010, pero entonces en el 2010-2011 pues, cayó un 5%, se mantuvo estable entre los años 2011 al 2014 para luego experimentar, ¿verdad?, unas subidas bastante drásticas a razón de 8% entre el 2015, 2016, 2017, 2018. Pero en los últimos años, del 2018 en adelante, pues hemos estado experimentando unas caídas bastante fuertecitas a razón de 8, 12, 10%. Así que eso, ¿alguna reflexión aquí a esta hora sobre lo que hemos hablado? ¿Algún comentario, pregunta? Yo esta presentación, yo espero no, más allá de las 3 de la tarde, no extendernos, así que ya nos quedan media hora, voy a proseguirla. Si hay alguien que quiera hacer un comentario, me levanta la mano y entonces le damos el turno. Así que voy a proseguir, ¿verdad?, para ver si podemos avanzar en la presentación. Aquí le presento una tabla, una gráfica, aquí es el agregado de todas las instituciones de educación superior en Puerto Rico, todos los estudiantes universitarios, tanto en la UPR como en las privadas. Es mi entendimiento que la NUC University hoy día es la única universidad en Puerto Rico privada que es for profit o con fines de lucro. Las otras privadas son sin fines de lucro, ¿sabes? Son privadas, pero son no for profit, que sin fines de lucro. Así que obviamente eso cambia el régimen, porque al ser una universidad for profit, pues son más agresivos, el modelo de negocio cambia, porque ya pues es con ánimo de lucro, así que tú tienes que organizarte de manera que tengas ese lucro. Por lo tanto, por eso es que vemos que la NUC University, a pesar de que en un tiempo donde las otras universidades están perdiendo estudiantes, al punto que hubo una que tuvo que cerrar, como la American University, la NUC University está creciendo, está aumentando en estudiantes, pero es un fenómeno muy particular, ¿ves? Por eso le acoto ese aspecto de que la NUC University es una universidad por fines de lucro, por lo tanto su modelo de negocio tiene que ser bien diferente, más agresivo, invertir más en publicidad, invertir en eso que mencionó Belva, tipo Disney, ¿no? Que desde que llega el carro, el estudiante al estacionamiento, ya le van dando un tratamiento positivo. ¿Hay alguien que me alzó la mano? Carlos Mendoza, confianza. Sí, me escucha, Bonilla. Sí, lo escucho. No, es que tengo una duda con la gráfica anterior, porque en el 2015, si no me equivoco, 2015-2016 hubo un aumento de 8%. En el 2015-2016, sí, en esos 2 años hubo un aumento del 2% que se correspondió a estas 2 gráficas que están aquí. Vea que entre el 2014 al 2015 aumentamos de 2.927
a 3.158. Eso fue un aumento de aproximadamente un 8% de aumento de un año a otro. Okay, sí. Ahí, si lo comparamos, ¿verdad?, con otro año, ahí se hizo algo diferente para aumentar ese por ciento. Sí, Melba lo explicó muy bien ahorita. Melba, si puedes nuevamente darnos otra vez esa gotita de saber que nos diste ahorita de las razones por las cuales vimos unos aumentos en esos años. Sí, durante esos años es que se da cuenta la Universidad de Puerto Rico que había que promoverla, que había que buscar al estudiante. Anteriormente, realmente, les tengo que decir que mi experiencia me dice que nosotros teníamos demasiadas solicitudes y que teníamos que dejar fuera a 10,000 estudiantes o 11,000 estudiantes. Eso era el uso y costumbre de la Universidad de Puerto Rico. Durante esos años es que la administración se da cuenta que estamos bajando no solamente la Aguadilla, toda la UPR. Y trae la idea de que tenemos que reclutar gente. Siempre había habido la idea de las visitas a la escuela, etcétera, pero ahí es que nos damos cuenta que había que hacer otra cosa, que había que estar en las actividades, incluso se hizo hasta anuncios en el cine. Se hicieron anuncios en el cine, se empezó a participar en actividades privadas como Avanza University, como Autopista, que nosotros nunca participábamos. O sea, se paga por estar en esas actividades. Por tanto, incluso estamos trabajando para el UPR Expo. Se pensó en hacer un UPR Expo. O sea, todas esas estrategias se empezaron a usar, a traer, porque pues en mayor o menor dato, porque todavía no estábamos tan claros en que la universidad se tenía que promocionar tanto. Pero si ustedes miran, 3.158 a 3.390 y pico, o sea, casi 4,000 estudiantes. O sea, fue un efecto que lo trajo bien bueno, porque la universidad no se estaba promoviendo para nada. O sea, había esa idea de que todo el mundo quiere ir a la UPR. Y era verdad, en un momento fue verdad, pero ahora no es así. Ahora hay muchas otras opciones. Por tanto, ahí se hizo algo diferente. Y por eso le digo yo que yo estoy esperanzada en que ahora, al ver esta baja tan grande, nosotros estamos volviendo a retomar lo que es la promoción, el darle la importancia a lo que es vernos en la escuela, a tener visibilidad en actividades. Yo creo que eso es un factor para que nosotros volvamos a subir. Por eso creo que podemos seguir más adelante. Pero esos años lo que se hizo fue eso, se reconoció que había que promovernos. Una pregunta, Mendoza, más allá de promoverse, por ejemplo, en comunidades de hispanos en Estados Unidos, ¿la UPR se puede promover en países de América Latina? Bueno, por lo menos la oficina de presidencia los está promoviendo en otros países. Esta semana ellos estaban en República Dominicana. Okay. Ellos sí están haciendo ese esfuerzo. Nosotros, pues por lo menos al momento, pues no, pero la administración central sí está enviando gente a otros lados. Y como le dije, yo tengo el año pasado de Perú, de México, República Dominicana, Italia. O sea, tuvimos estudiantes internacionales realmente. Y los programas que tienen bachillerato en Cora, ¿verdad? ¿Puede utilizar las embajadas para llevar el programa? Las embajadas que se encuentran en Puerto Rico, de alguno de esos países. No sé, yo entiendo que sí, porque lo que estamos es brindando la información. Eso habría que hablarlo, pero verdaderamente consultarlo. Pero yo creo que no debe haber un problema, porque tú lo que estás es brindando un servicio a unas personas. Entiendo yo que sí. Ok. Profesor Mendoza, aclaramos sus dudas, básicamente. Sí. Perfecto, pues proseguimos y en confianza, ¿verdad? Más adelante seguimos dialogando. Pues bien, esta gráfica, como le estaba indicando, es la matrícula de todas las instituciones de educación superior y cómo a partir del año 2000-2001, ¿verdad? Y uso esos años porque si nos vamos más hacia atrás no terminamos, ¿no? Pero por lo menos lo que es el siglo XXI en adelante, cuando empezó el siglo, la cantidad de estudiantes en Puerto Rico, estudiantes en universidades, era poco más de 185,000, que no era un número malo. Ahorita vamos a ver qué representaba eso del total de estudiantes de esas edades de 18 a 24. Pero vimos cómo ese número fue en aumento, cada vez más aumentando. Y vimos que también la UPR estaba allí
en esos años con matrículas sobre 69,000 estudiantes. Pero en un momento dado, la educación superior siguió creciendo, pero la UPR empezó a bajar. No sé por qué razón, eso lo vamos a ver ahorita. Y llegó hasta este tope, hasta los 250,000. Entre el año 2010, 2011, 2012, fue el punto más alto en que en Puerto Rico había cantidad de estudiantes de edades de 18 a 24 o más, ¿verdad? Básicamente estudiando en la universidad. Pero entonces, a partir del 2012-2013, empezamos a ver un gradual decrecimiento en la cantidad de estudiantes al punto de que, aunque la última estadística que está disponible, que yo pude obtener del Instituto de Estadística y de la Junta de Instituciones Postsecundarias sobre la cantidad de matrículas de instituciones de educación superior, fue de 2020-2021, como quiera, aún en ese año, que son 3 años atrás, o 4, o 2 o 3 años atrás, ya estaba la educación superior otra vez en niveles que no se veían desde principios de siglo, desde hace más de 20 años atrás. O sea que estamos volviendo atrás. O sea, después que habíamos estado en crecimiento, ahora volvimos hacia atrás a estar en niveles como si fuera principios de siglo, en términos de cantidad de estudiantes puertorriqueños estudiando en instituciones de educación superior. Cuando vemos eso en términos de la gráfica de los crecimientos porcentuales, anuales, interanuales, pues vemos, ¿verdad?, cómo del 2001 al 2002 creció un 5% la educación superior en Puerto Rico, luego a un 4%, luego entre el 2004 y 2005 se mantuvo estable, pero en el 2006 dio un crecimiento bastante amplio de un 8%, luego entonces sigue creciendo a razones de 4 o 6% entre el 2008 y 2009, para mantenerse estable entre los años 2010 y 2011 y luego empezar una racha de decrecimiento gradual, y esto en todas las instituciones de educación superior, no solamente la UPR. Ahorita lo vimos en la UPR, lo vimos específicamente en el caso nuestro de UPR Aguadilla, pero esto es across the board, en todas las instituciones de educación superior, en la caída estrepitosa de la matrícula de estudiantes universitarios. Entonces, aquí lo que quiero traerles en esta gráfica es unos años selectos que son en base de los años en que se celebraron censos en Puerto Rico, desde el 1990 hasta el último censo del 2020-2021. Y vemos, aquí hay varias cosas en esta gráfica, ¿verdad? Y voy a ir por partes. A mí no me gusta hacer gráficas así que carguen tanto, pero es que para poder tener todo en una gráfica que podamos comparar, pues lo metí ahí todo. La gráfica más larguita, la barra, que es como decir un verdoso, ese verdoso representa la población de 18 a 24 años según el censo de ese año. ¿Ves? Que en el año 90-91 en Puerto Rico teníamos de población personas entre 18 a 24 años, que es la edad típica de estudiantes universitarios. Teníamos 417,636 personas. Ese número en el próximo censo del 2000 aumentó de 417 a poco más de 428,000 personas de esas edades de 18 a 24. Pero a partir del censo del 2010 vemos que esa población en esas edades comienza a decaer. Vean que este es el cambio demográfico. Volvemos a lo mismo. Los principales factores es la fecundidad, que ha bajado, la tasa de nacimiento en esos años, en esas décadas empezó a bajar, unido a las emigraciones de Puerto Rico, principalmente a Estados Unidos. Así que pues ya empezamos a ver ese fenómeno entre el 2000 al 2010, y obviamente en el 2020 pues se mantiene porque fueron los años de María, la pandemia y unas cosas. Así que vemos ese bajón de 428,000 personas entre 18 a 24 en el 2001 al 2020, 311,000. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario? Porque prendieron el micrófono, alguien por aquí. Tengo una mano alzada, Rucallera.
Sí, Rucalleda, por favor. Sí. Acabo de grabar un poquito. Gracias. Sí, profesor Rucalleda. Sí, pues prenda el micrófono. Entonces no le escuchamos. Si nos está hablando, no le escuchamos. Sí, no le estamos escuchando, profesor Rucalleda. La situación. ¿Me escuchas ahora? Y el comité. ¿Te escucha ahora, Bonilla? Ahora sí, sí. Sí, saludos a todos. Sí, Quería excusarme, ¿verdad?, por haberme conectado un poco tarde. Fue que no recibí la invitación a esta reunión, pero estamos por aquí atentos. Cómo no, gracias, Rucalleda. ¿Alguna preguntita o algo así sobre la? Sí, sí, ok. Pues nada, seguimos acá, ¿verdad? Cualquier dudita, en confianza me levantan la mano y atendemos. La otra gráfica que se muestra aquí, la otra barra, que es la brausita esta, que es la matrícula total de las instituciones de educación superior en esos años, en ese año de censo, que vemos que en Puerto Rico la cantidad de estudiantes estudiando en instituciones de educación superior, universidades, era poco más de 157,000 estudiantes, que eso incrementó al año 2000, 10 años después, ya había aumentado de 157,000 a sobre 185,000 estudiantes estudiando en la universidad, el sistema, ¿verdad?, de instituciones de educación superior, que luego entonces entre el 2000 al 2010 vemos un crecimiento todavía mucho mayor, de 185,000 a poco más de 250,000, pero que ya para el 2020, en el censo del año 2020, esa cantidad de estudiantes de instituciones de educación superior había declinado, había decaído ya bastante drásticamente, o sea, en 10 años. Así que, y vemos también entonces la UPR, cómo la UPR contrasta allí. Entonces, en todo eso, pues en el 1990 teníamos 54,450 estudiantes en la UPR, en el sistema, que luego aumentó en el año 2000 a 69,551, que después entonces en el 2010 bajó a 62,290 y ya en el 2020 bajó bastante drástico a 49,769. Así que vemos que este fue el año extraño. A pesar de que las instituciones de educación superior, la cantidad de estudiantes en instituciones superiores aumentó bastante drástico, la UPR bajó. O sea, esto fue es bastante extraño. Y también nosotros en UPR Bobadilla caímos también nuestra matrícula. O sea, que es como irónico. O sea, hay que estudiar qué fue lo que pasó ahí específicamente en esos años. Yo sé que fueron unos años de crisis económica. Yo sé que hubo recortes a la Universidad de Puerto Rico y unas cosas, recuerdo en esos años, pero todavía hay que estudiar ese fenómeno más a fondo. Ya entonces, en el 2020, pues sí, vemos que la institución de educación superior cae, o sea, la cantidad de estudiantes en esos de 18 a 24 cae, la población, la cantidad también de estudiantes de escuela superior en instituciones de educación superior cae, y obviamente la UPR pues también tiene la caída, y nuestra institución UPR Guadilla, la lineal, también pues bajó a 2,444. Pues aquí pues en cuanto a reflexión, Melba, comentario, sí. Quiero hacer un comentario y es con relación a lo que tú me dices de que pues subieron en las instituciones de educación superior y la Universidad de Puerto Rico pues se mantuvo también. Las universidades, cuando tú tomas la relación de universidades o educaciones superior, son educaciones que están acreditadas como educación superior como tal. Sí. Lo traigo porque a veces yo decía, pero ¿y dónde están los estudiantes que, si hay 120,000 estudiantes de cuarto año, la Universidad de Puerto Rico tiene 10,000, 12,000, 15,000 y las otras tienen tanto, ¿dónde están los demás? Es que algunas instituciones no son de educación superior. Por ejemplo, el Instituto Irma Valentín, por ejemplo, MEITEC, Automeca, eso no son consideradas universidades ni institutos ni educación superior, pero ahí hay gente de cuarto año que se fue
Sí. que sí están ahí matriculados, pero no cuentan como estudiantes de educación superior, porque son a nivel de certificado. Incluso la Interamericana y Duke University tienen 2 programas en los cuales esos estudiantes no están como nivel de universidad, son certificados. Tú quieres estudiar con metodología, estás ahí, pero tú no estás estudiando a nivel de educación superior. O sea que también hay gente que está en esa área, pero no la estamos contando, que no son condiciones de nivel universitario. Estoy de acuerdo y yo los considero parte del mercado de educación superior porque son opciones que tiene el estudiante y pues ellos tienen unas ofertas agresivas bastante que atraen un potencial estudiante que a lo mejor tenía lo que se necesitaba para la universidad, pues le venden, ¿verdad? Que mira, una carrera corta, tienes cosas y están logrando llegar a esos estudiantes. Pero no lo estamos contando como estudiantes de educación superior, porque ellos están cogiendo un curso de cosmetología, de enfermería, de mecánica, y esos estudiantes están ahí, se fueron para ahí. Y pues, sí, en ese sentido, pero sí, tomamos notas sobre eso en futuras revisiones de estos números para también considerar a esos, quizás una barra adicional, considerar a esos casos, seguro que sí. Okay, sí. Pero básicamente, como quiera el patrón, lo que vemos aquí es que llegamos a este pico. Pues acuérdense que también hubo otras universidades crecieron, se crearon, aumentaron, pero luego entonces pues, vimos la caída. Entre el 2010 al 2020, pues vemos esa caída. Aquí pues un poco lo que quería mencionarles, vean, ¿verdad? Que la primera línea, esta línea que está aquí, es el porcentaje de la matrícula de UPR como por ciento, o sea, la matrícula de UPR como por ciento, de UPR Aguadilla como por ciento de la UPR. En el 1990, la matrícula de UPR Aguadilla, o lo que le aportaba la UPR Aguadilla, la matrícula total UPR era un 2.6%. Pero vean que en el 2000 eso aumentó en 4.6%, casi el doble. En el 2010-2011 se mantuvo 4.7%. Y en el 2020-2021 se mantuvo en 4.9. O sea que sí, en la década del 90 al 2000, pues, la UPR Aguadilla pudimos trascender a una universidad más sólida, una matrícula la que aportaba más al sistema UPR. Ahora bien, esta barrita como color marrón claro es la matrícula de UPR como por ciento de la matrícula de la total de las instituciones de educación superior en Puerto Rico, que en principio en el 90 la UPR tenía o aportaba al total de todos los estudiantes que estudiaban en instituciones superiores, en educación superior, 34.6%. Eso aumentó en el año 2000 a 37.6%, pero cayó a 24.9%. O sea, en otras palabras, a pesar de que entre el 90 y el 2000, la matrícula de UPR representaba más del tercio de todos los estudiantes matriculados en educación superior. O sea, que la UPR, el sistema de UPR, acaparaba, vamos a decir, una tercera parte de ese mercado. Eso cayó a cerca a una cuarta parte entre el 2010 y el 2011. O sea, que perdimos del bizcocho. A pesar de que el bizcocho creció en esos años, nosotros lo que hicimos fue quedarnos con menos porción del bizcocho. Por la razón que sea, eso es un fenómeno que tenemos que mirarlo, tenemos que estudiar y ver, ¿verdad? Que podemos reflexionar sobre eso. Pero esa es la realidad que pasó, ¿sabes? Estos son el dato. Y pues la última línea del marrón, pues es el porcentaje, o sea, la cantidad de estudiantes en instituciones de educación superior como por ciento de la cantidad de estudiantes de población de 18 a 24. ¿Ves? En el 1990, un 37.7% de los que tenían entre 18 a 24 años estaban estudiando en la universidad. Eso es más o menos, ¿verdad? Porque usualmente la mayor parte de los estudiantes universitarios están en esas edades, aunque podemos tener estudiantes de otras edades, pero casi siempre el 90 al 95% son de esas edades. Y más en aquellos años.
Eso aumentó a un 43.1% en el 2000 y llegó a estar en un 66.7% en el 2010. O sea que, en otras palabras, más de 2/3 partes o casi 2/3 partes de los estudiantes de 18 a 24 estaban estudiando en la universidad. Y eso ha bajado entonces a un 59.4%, que puede deberse a que muchos estudiantes aquí quizás más se deba a algún desinterés por la población en esas edades de estudiar en la universidad y irse a hacer otras cosas o otras opciones, como dijo Melo ahorita, que no sea la educación superior. Así que pues eso es un fenómeno ahí a estudiar. Pues yo estuve participando en un foro de demografía que se llevó a cabo en el recinto de ciencias médicas. Yo no estuve presente, pero lo dieron virtual y yo estuve virtual. Y, ¿verdad? Esa información está disponible. Yo lo voy a compartir en los foros, el video completo de las 6 horas del foro, para que esto sirva principalmente a los que están haciendo el análisis del ambiente externo de información. Pero entre las conclusiones que llegaron en ese foro, establecieron, ¿verdad? La necesidad de establecer vigilancia demográfica, de que dé alerta sobre nacimientos, migración y movimientos internos de Puerto Rico. El problema de la demografía tiene 2 dimensiones principales. Una, el asunto de la fertilidad o la tasa de nacimiento versus la tasa de mortalidad, y el asunto de los movimientos, las migraciones, que cómo eso afecta. Y en Puerto Rico eso no está muy fortalecido, de una manera que tengamos data rápida y que podamos tomar decisiones. O sea, hay mucha data atrasada, y data atrasada no nos sirve para tomar decisiones para el futuro, rápida, en un tiempo tan cambiante, en un tiempo que hay muchas cosas ocurriendo. Necesitamos un sistema más eficiente, que tengamos información prácticamente en tiempo real, o lo más cercano posible a tiempo real, para tomar decisiones y hacer ajustes y política pública y otras cosas. Lo otro es que el modelo de desarrollo no debe ser uno que replique el modelo anterior, sino que debe estar basado en un constante aumento en la productividad. Están los teóricos de los asuntos estos de la demografía y esto mismo de la fertilidad han concluido que cuando hay condiciones económicas favorables, eso favorece a los nacimientos, que haya, ¿verdad? Que las personas estén más propensas a tener hijos, pues porque tienen las condiciones económicas para tenerlo. Pero cuando ven que las condiciones económicas no son las más favorables, pues se retraen, prefieren no tener hijos o tener 1 o 2, lo mínimo posible. En términos de la necesidad te dice que necesidad en la universidad, y aquí una conclusión que toca el ámbito universitario, necesidad en la universidad de cambios de programas académicos. Particularmente hay que atender planes académicos entre las personas mayores, que estamos hablando ahorita, incluso retiradas, con respecto también a estudiantes internacionales. Vemos aquí que en el mismo foro llegan a la conclusión de que los programas académicos se deben adaptar para también atender a otras poblaciones diferentes a la tradicional, incluyendo gente adulta, gente retirada, incluso gente que tiene experiencia de trabajo, pero que quieren volver a reeducarse en la universidad, o quieren volver ya sea para reforzar su área misma de trabajo, o para cambiar a otro tipo de industria, y quieren reeducarse. Así que eso, la universidad tiene que prepararse. Nosotros en UPR Aguadilla, en un momento dado, tuvimos una universidad nocturna bastante vigorosa, donde recibíamos muchos estudiantes adultos que trabajaban en la industria y que venían aquí a reeducarse. Pero lamentablemente, ¿verdad? Con el paso del tiempo, por decisiones que se tomaron institucionales, pues se fue cayendo ese esfuerzo que se estaba haciendo en la universidad nocturna. Y hay otros factores, ¿verdad?, en el proceso. Pero tenemos que mirar eso. También otra conclusión que llegaron en este foro es que la Universidad de Puerto Rico tiene que moverse mucho más hacia estudios graduados y estudios hacia estudiantes no tradicionales, que pues ya lo hemos estado hablando. Estudios graduados. Ahí lo que quiere decir es que ciertamente ahora la población, las oportunidades también están en tener ofrecimientos de estudios graduados más amplios, más variados, para que la gente entonces no solamente se quede con un bachillerato
el que estudió un bachillerato se pueda tener una maestría, y el que estudió maestría pues pueda moverse al próximo nivel de un doctorado. También otra conclusión a la que ellos llegaron fue que hay que avanzar muchísimo más en la educación en línea, en particular en los posgrados, e internacionalizarla. Así que todos estos elementos los traemos a la mesa para que sus respectivos comités puedan ver todo esto y considerarlo, tomarlo en consideración. Algo que hemos compartido por allí es estos resultados de este estudio del College Board, y ahí, Melba, si nos puede ampliarlo ahorita, te lo voy a agradecer, donde se concluyó, se hizo un estudio a una muestra de 25.486 estudiantes que en el año 2022, esos de puertorriqueños, tomaron las pruebas del College Board. Y estos son los programas, ¿verdad? Básicamente el tipo de programa más propenso o más seleccionado por esta gente. 19.7% programas relacionados a las ciencias de la salud. Me sorprendió mucho, un 11.2% ciencias sociales. Recuerden que ciencias sociales pues, es bastante amplio, tiene ciencias políticas, sociología, psicología, ¿no? y otros. Pero obtuvo un 11.2%, administración de empresas 9%, bellas artes y diseño 9%, y ahí en lo sucesivo. Esto nos muestra cuáles son las preferencias del tipo estudiante prospecto para venir a la universidad, y cómo nosotros pues tenemos que ver si esos programas los tenemos aquí y cuán competitivos, si los tenemos, cuán competitivos son con otras universidades, que esos estudiantes también pueden escoger irse. Y en vez de preferirnos a nosotros, preferir otra universidad. Bien, ya el tiempo avanza y yo creo que me queda bastante, pero voy a terminar con esto, con estas dos grafiquitas, y aquí voy a terminar, voy a parar aquí porque todavía me queda casi la mitad de la presentación y no quiero ser gravoso. Yo quise comparar en términos de los ofrecimientos de nosotros aquí en la UPR Aguadilla, comparativa de las preferencias de los programas según el departamento académico por parte de los estudiantes de nuevo ingreso. No lo hice por programa porque si no se me carga demasiado la gráfica y para comparar, pero por lo menos lo hice en términos de departamento, la cantidad de estudiantes por departamento de los programas terminales nuestros o de traslado articulado. Y, por ejemplo, quise hacer comparativa de 5 años, ¿sabes? De un periodo de 5 años, el 2018-2019, los que fueron estudiantes de nuevo ingreso en aquel entonces, versus los estudiantes de nuevo ingreso ahora, más reciente, en el 2023-2024. En aquel momento, que aquellos 709 estudiantes de nuevo ingreso que entraron en el 2018-2019, un 33% se inclinaban por programas que tienen que ver con las ciencias naturales, y 24% por administración de empresas, 17% tecnología y ciencias aplicadas, lo que es electrónica, física, control de calidad, 9% ciencias sociales, 8% administración de oficina y tecnología de información, 6% humanidades, 2% educación y 1% inglés. Eso eran los porcentajes de las preferencias de los estudiantes que se matricularon de nuevo ingreso en el 2018-2019. Al pasar 5 años después, en el 2023-2024, vemos cómo las preferencias por ciencias naturales aumentan de 33 a 43%. Es algo significativo, la preferencia de los estudiantes por las ciencias naturales. En términos de la administración de empresas, hubo un leve aumento de 24 a 27. En términos de las ciencias aplicadas, bajó un leve bajón, que prácticamente virtualmente no es diferente, estadísticamente no es significativo, de 17 a 15%. Ciencias sociales de un 9 a un 8%. Administración de oficinas, esa sí que me sorprendió mucho porque bajó de un 8% a un 1%. Esa sí fue bastante drástico ese cambio, de un 8% a un 1%. Pero de hecho venía bajando. Vemos que administración de oficinas en años anteriores tenía matrículas más altas que eso, pero me sorprendió mucho. Humanidades bajó de un 6 a un 3. Esperamos que con el bachillerato nuevo, ¿verdad?, podamos recuperar terreno allí.
y educación pues se mantuvo en un 2%. Educación también hemos tenido en los últimos años un cada vez menor interés por los estudiantes de estudiar educación, así que eso hay que ver, ¿verdad? Cómo podemos reenfocar el programa de educación para hacerlo más interesante a los estudiantes o también para permitir actualizar los conocimientos de los maestros que ya tenemos ya en los sistemas educativos en Puerto Rico. Quiero entonces compartir aquí esto es en términos de los estudiantes de nuevo ingreso que ingresaron aquí a la universidad. Ahora bien, hice la comparativa entre las profesiones de más grados conferidos en el 2019, que es la última información que pude conseguir del National Center for Education Statistics y el Instituto de Estadística de Puerto Rico. Y por lo menos, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel de Puerto Rico, lo que son el emprenderismo y administración de empresas, profesionales de la salud y ciencias sociales son las profesiones más de más grados, que están otorgando más grados tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Pues por lo menos el profesional de la salud y emprenderismo, ciencias sociales, también está entre las primeras 6, ¿verdad? Aquí la marqué en Estados Unidos, está entre las primeras 3, pero a nivel de Puerto Rico entre las primeras 6. Así que pues lo importante que vean aquí es que son profesiones que nosotros las tenemos, ¿sabes? Son profesiones que nosotros tenemos ofrecimientos académicos aquí en UPR Aguadilla sobre eso. Así que, pues, eso es parte de lo que tenemos que considerar. También, la puse en 2019, la quise comparar al 2021, ¿verdad? Para tener lo más reciente. Y lo mismo, se mantiene profesionales de la salud, emprenderismo, también ciencias sociales. Se ha mantenido, ¿sabe? Que no ha variado mucho. Aquí también me puse a investigar las carreras más difíciles que consideran los estudiantes y entre ellas ciencias ambientales de la tierra y ciencias de computación, que son programas que aunque no sean exactos, pero nosotros tenemos algo de eso aquí. Nosotros tenemos un programa de bachillerato en tecnología ambiental, nosotros tenemos un bachillerato en sistemas de computadores de información y pues eso está ahí, ¿verdad? Como parte de esas profesiones más difíciles. Déjame ver una vez más. Sí, pues nada, voy a dejarlo hasta allí y después lo otro pues se lo dejo de asignatura. Quiero concluir con esta comparativa de las preferencias de los programas según el departamento académico por parte de los egresados de UPRAC. Estos son los que se graduaron, los últimos grados que hemos conferido. Y quise comparar entre la clase graduada del 2019, hace 5 años atrás, con la última del 2023. Y vemos cómo en ciencias naturales graduamos un 36% de estudiantes en programas de ciencias naturales, versus un 39% en el 2023. O sea que nuevamente vemos ese patrón de esa preferencia por programas de ciencias naturales. También en administración de empresas hubo un aumento de un 29% en el 2019 a un 32% en el 2023. En términos de tecnología y ciencias aplicadas, de un 21% cayó a un 13%. Entonces ahí, ¿verdad? Habría que ver qué pasó ahí, qué factor pues, pudo haber habido allí. Y entonces en términos de administración de oficinas, se mantuvo un 5% de los graduados, se mantuvo en educación y en inglés, pues también ha mantenido los porcentajes más o menos. Eso pues para que veamos cuáles son comparativamente a lo que vimos anteriormente, ciencias naturales y administración de empresas y aún en áreas de ciencia y tecnología aplicada, siguen siendo las preferencias de los estudiantes, pero no significa que en otras áreas podemos fortalecer para que haya más interés de los estudiantes en estudiar ese tipo de profesiones. Yo lo voy a dejar hasta allí, yo voy a parar la presentación, ¿verdad? Por el tiempo. ¿Hay algún comentario adicional que quiera alguien hacer antes de concluir? ¿Alguna pregunta o algo que quieran traer a la mesa? ¿Qué les pareció la información? ¿Algún feedback sobre qué les pareció la información? Tengo aquí un comentario en el chat. La profesora Vivian Orama se excusó. Buenas tardes, buen fin de semana. Sí, muy bien.
Pues miren, mi gente, pues muchas gracias, ¿verdad?, por su tiempo, por haber estado aquí. Esperamos que esta información vertida le sea de ayuda. Acuérdense, los subcomités que el 30 de noviembre tienen que rendir sus informes, en o antes del 30 de noviembre, perdón, 30 de noviembre. El 1 de diciembre estaremos haciendo una reunión así, de Teams, para que cada comité tenga 15 minutos para informar sus hallazgos de sus informes. Y el subcomité que yo estoy, ¿verdad?, que mi subcomité, que es el número 1 de Visión Misión, nos vamos a reunir el próximo viernes en la sala de académicos a las 1:30. Así que ¿verdad?, los demás subcomités pues se remiten a sus coordinadores. En el caso del subcomité 2 del análisis del ambiente interno, la doctora profesora Beatriz Guerrero, y el coordinador o el subcoordinador del subcomité 3 de análisis del ambiente externo, compañero Mirilo Santiago, profesor Mirilo Santiago. ¿Alguna pregunta adicional, comentario? Pues voy a parar la transmisión aquí.